Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es viernes 17 ya de octubre y el día viene más que mirando al cielo, mirando a la bolsa, porque hoy veremos cómo se digiere en el parqué, en el sector financiero y también en la arena política, un fracaso. El fracaso de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell. Se termina un culebrón financiero que ha durado 17 largos meses de pelea sin cuartel. La oferta ha conseguido solo la aceptación del 25,47% del capital del banco catalán, muy lejos del 50% que se había marcado como objetivo BBVA y por debajo del umbral mínimo del 30%, por lo que decae automáticamente, naufraga la operación. El resultado supone una victoria para Banco Sabadell, que ha logrado sumar el rechazo a la OPA de los grandes fondos al de su amplia base de accionistas minoritarios. El BBVA fracasa. Hoy la entidad hará una rueda de prensa a las 9 para explicar los próximos pasos, pero anoche Carlos Torres, su presidente, lanzaba un comunicado. La CNMV ha publicado el resultado de la oferta de BBVA a los accionistas de Banco Sabadell. Finalmente, la operación no seguirá adelante porque no se ha alcanzado el nivel mínimo de aceptación que habíamos fijado. Quiero agradecer a los accionistas de Banco Sabadell que han mostrado su apoyo al proyecto de unión, a los accionistas de BBVA por su respaldo constante y al equipo del banco por el gran trabajo realizado a lo largo de todo el proceso. BBVA correrá con los gastos ocasionados por las aceptaciones recibidas, que serán declaradas nulas al naufragar la oferta y quedarse por debajo del 30% de aceptación. Legalmente queda cerrada la puerta a una segunda OPA. BBVA queda muy debilitado, especialmente su presidente, que ya intentó negociar la compra de su rival en el año 2021 y que abandonó la negociación por diferencias de precios. Habrá que ver si el Consejo del Banco y sus accionistas cuestionan a Torres por gastar reputación, tiempo y varios millones de euros en esta operación fracasada. Sabadell sale victorioso y habrá que ver ahora si buscará fusiones con competidores como Unicaja para convertirse en el cuarto gran banco de España. Las acciones de los dos bancos que cotizan en Wall Street se han disparado tras conocer el no de los accionistas a la OPA. Pero llegados a este punto, BBVA está mirando ya a futuro y también a su camino Eva Villanueva en solitario. Y este marco de la confirmación del no a la OPA se ha saldado con movimientos, como decíamos, disparados en Wall Street. Las acciones de la entidad azul se han disparado hasta rozar el 8% en el mercado estadounidense tras ese no. Una noticia que está claro, han aplaudido los inversores al tiempo que desde la entidad señalaban que está claro que la OPA estaba haciendo de freno para su acción. Además, recuerdan cómo han anunciado un programa de recompra y una retribución al accionista muy potente, precisamente en esas últimas declaraciones del presidente Carlos Torres Vila. En las últimas horas ha señalado que cuentan con 36.000 millones de euros y que pisan el acelerador para premiar a los accionistas en estos próximos años. Esperamos obtener un beneficio atribuido acumulado en estos 4 años de aproximadamente 48.000 millones y disponer de 36.000 millones para retribuir a nuestros accionistas. Y de manera inmediata aceleramos esta retribución. El 31 de octubre iniciamos la recompra de acciones pendiente de cerca de 1.000 millones de euros. El 7 de noviembre pagamos el mayor dividendo a cuenta de nuestra historia de 32 céntimos de euro por acción por un total de 1.800 millones de euros. Y tan pronto recibamos la aprobación del Banco Central Europeo, pondremos en marcha un significativo programa adicional de recompra de acciones. Disparados los títulos de BBVA que están cotizando en Wall Street, también los ADRs, esas acciones con derechos especiales de giro de Banco Sabadell en el mercado americano, que se anotaban subidas del 4% tras hacerse público ese no generalizado de los accionistas del banco catalán a la OPA de BBVA. Al calor del movimiento registrado en Wall Street, nos preparamos para una apertura europea que todo apunta dará grandes titulares. Bueno, ahí estaremos a las 9 de la mañana mirando las cotizaciones
reacciones de estas dos entidades y estamos también a las reacciones del mundo político, del mundo empresarial a este fracaso. Entre ellas, la reacción del Gobierno. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. A través de fuentes del Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo, el Ejecutivo muestra su total respeto a la decisión de los accionistas del Banco Sabadell, que eran a quienes correspondía valorar la operación. Reacción también del presidente de la Generalitat, de Salvador Illa, que ha celebrado el resultado a través de una publicación en X. Dice que el desenlace de la OPA confirma la necesidad de un sistema bancario adaptado a la realidad de Cataluña y de su tejido empresarial. Desde allí, desde Cataluña, la patronal catalana Fomento del Trabajo también ha valorado muy positivamente el fracaso de BBVA y señala que Cataluña necesita un polo financiero como el Sabadell y que su supervivencia facilitará que vuelva a liderar la economía española. Desde Bélgica, el líder de Junts, Carles Puigdemont, valora el fracaso de la OPA como una victoria para el sector financiero catalán y desde la Asociación de Accionistas Minoritarios del Sabadell, su presidente Jordi Casas señalaba en una entrevista en Radio Nacional que el desenlace de la OPA es buena noticia para la economía española. Yo creo que es una buena noticia para la economía española en general. El BBVA se ha equivocado desde un principio, desconociendo la tipología de accionista que tiene el Banco Sabadell. Me refiero a los minoritarios. ¿Por qué los fondos no han aceptado esta OPA? No para esperar una segunda OPA, porque el Sabadell tiene un proyecto claro de negocio centrado en pequeña y mediana empresa y los fondos saben que el proyecto del Sabadell hoy es sólido y rentable y enfrente tiene al BBVA con una dependencia de México excesiva y de Turquía. Bueno, los mercados están ahí enfrentando la última jornada de negociación de la semana, pendientes además de las tensiones entre China y Estados Unidos, tras una jornada donde han vuelto a saltar las preocupaciones sobre la banca regional americana, mientras continúa el cierre del gobierno allí en Estados Unidos y el oro supera por primera vez los $4.300 la onza. Pues sí, y con todo esto venimos, evidentemente, de ver cómo Wall Street anoche cerraba con caídas y los futuros de las acciones estadounidenses han caído también levemente esta madrugada, mientras Asia también se dejaba llevar por las ventas en ese marcado escenario de disputa, de guerra comercial entre Estados Unidos y China, y también después de haber visto esos nuevos temores en torno a la banca regional en Estados Unidos, tras una jornada en la que veíamos fuerte liquidación impulsada por esas preocupaciones. Veíamos a bancos estadounidenses, Zions Bank Corporation con caídas del 12%, Jefferies del 9% o Western Alliance con caídas del 11% en medio de la preocupación que emerge en el sector, que se ha visto afectado por la exposición a dos quiebras de empresas automotrices. Con todo, el índice bancario regional de Estados Unidos se dejaba casi un 4% y todo mientras continúa el apagón de datos por el cierre del gobierno de Estados Unidos, y desde la Casa Blanca se ha confirmado esa cifra de 15.000 millones de dólares a la semana por el cierre del gobierno. En este escenario clave, lo que está pasando al ver en el mercado de divisas con un dólar que se mueve en esos compases frente a lo que está siendo la divisa comunitaria en 1,1712 unidades, y mientras vemos cómo alcanza el impacto de esas tensiones geopolíticas y de esa temor a la banca, se ha lastrado el dólar estadounidense, beneficiándose el yen y el franco suizo. Lo que ha pasado en el mercado de deuda, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años ha alcanzado un nuevo mínimo en 3 años, del 3,40% el viernes, ya que los inversores anticipan al menos 2 recortes más de 25 puntos básicos por parte de la FED este año. También el Treasury, su rentabilidad, que cede hasta el 3,94%. El gran protagonismo lo escribe el oro, el rally que lo lleva por encima de los $4.300 la onza y le encamina a su mejor semana en 5 años, $4.385 la onza a esta hora, mientras el sentimiento de inversión está pendiente de esa disputa comercial y con China acusando a Estados Unidos de crear pánico por los controles de Pekín sobre los minerales de tierras raras, pero indicando que está abierta a negociar. En el petróleo, muy pendiente de la geopolítica. Vemos cómo hasta ahora retrocede el West Texas hasta los $57,30 el barril y el Brent sobre los $60-90 ante lo que va a ser ese mínimo de 5 meses que vemos en ese paraguas de la inminente cumbre entre Trump y Vladimir Putin. En el exterior, pendientes hoy de Washington, donde el presidente ucraniano Zelensky va a visitar a Donald Trump en la Casa Blanca. En busca de más apoyo en la guerra contra Rusia, el encuentro llega después de que Trump haya dejado
dejado la puerta abierta a entregar a Ucrania misiles Tomahawk, difíciles de detectar por los radares y con capacidad de alcanzar objetivos a más de 1.600 kilómetros de distancia, en una posibilidad que se interpreta como un nuevo giro en la estrategia de Estados Unidos. Y todo ello después de que ayer hablaran por teléfono Trump y Putin en una conversación que ambas partes calificaron como buena y productiva. Ambos mandatarios acordaban verse próximamente en Hungría para negociar la paz en Ucrania. Antes, la semana que viene, se celebrará una reunión de alto nivel entre funcionarios rusos y estadounidenses. Caroline Levitt es la portavoz de la Casa Blanca. Creo que el presidente siempre está dispuesto a arriesgarse en la diplomacia y siempre ha dicho que va a tener que sentarse a la mesa de negociaciones y por eso nunca cede y está dispuesto a perseguir al presidente ruso. Y en paralelo a estas negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, la Unión Europea anunciaba este jueves su hoja de ruta en defensa, por la que va a invertir casi 7 billones de euros en los próximos 10 años. Bruselas lanza un plan para que el 40% de las compras de defensa sean conjuntas en 2027 y pretende que el muro antidrones esté listo para esa fecha. Lo decía Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea. El trabajo ya ha comenzado. Esta semana tuvo lugar la primera reunión de la coalición de drones, con Países Bajos y Letonia a la cabeza. Los drones ya están redefiniendo la guerra. Contar con defensas contra drones ya no es opcional para nadie. Hoy proponemos un nuevo sistema antidrones que estará completamente operativo a finales de 2027. Es viernes 17 ya de octubre, son las 7:11 y el día nos trae más noticias. Donald Trump amenaza con matar a los miembros de Hamás si el grupo terrorista no cumple con el acuerdo de alto el fuego. En una publicación de redes sociales, el presidente de Estados Unidos amenaza con atacar al grupo terrorista si continúa asesinando gente en Gaza. También insistía en que si se tienen que intervenir para que el grupo islamista deponga las armas, estas acciones ocurrirán rápido y quizás con violencia. Las palabras de Trump llegan días después del inicio del alto al fuego que ha permitido el intercambio de rehenes y prisioneros entre la milicia islamista y el gobierno israelí. En Francia, el gobierno sigue adelante tras superar este jueves 2 nuevas mociones de censura. Gracias a la abstención del Partido Socialista, que fue clave en ambas votaciones y que salva de momento al país de nuevas elecciones. Olivier Fauré, líder de los socialistas franceses en la Asamblea Nacional. Permitiremos importantes conquistas en las próximas semanas, mientras que quienes hoy votan a favor de la censura saben muy bien que la consecuencia de su voto, si fuera seguido por una mayoría, permitiría una ley especial para el gobierno y que nunca más tendríamos la oportunidad de corregir la copia. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. La inestabilidad seguirá presente en gran parte de la península, sobre todo en el este y en Baleares. Se esperan cielos nubosos con algunos chubascos y tormentas, más probables en la zona oriental y en las Islas Baleares durante la tarde. En el resto del interior predominarán las nubes medias, mientras que en el suroeste los cielos estarán más despejados. En Canarias habrá nubosidad variable con lluvias débiles a moderadas, especialmente en las zonas occidentales. Habrá nieblas matinales y vespertinas en el norte y este, persistentes en el norte de Lugo, y nieblas costeras en las rías gallegas. Las temperaturas máximas bajarán en el tercio sur y en Galicia, mientras que las mínimas subirán ligeramente en los litorales del Cantábrico y en Canarias. Se esperan heladas débiles en cumbres pirenaicas. Los vientos serán flojos a moderados de componente este en el Mediterráneo y el Cantábrico, y del oeste y sur en Canarias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad, muchas veces sin contárselo a nadie, como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase. Hola,
Gracias por descolgar el teléfono. Me llamo José y me gustaría explicarte mi historia. En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio. Descúbrelo en lallamadadelasoledad.org. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:16. Miramos a los mercados. Cogemos primero lo que está pasando. Miramos a las plazas que están vivas, activas, generando información y generando, por lo tanto, noticias y oportunidades en bolsa, también riesgos. Miramos a Asia, tiempo real de los índices más importantes. Pues el Nikkei de Tokio está cayendo ahora mismo un 1,42%, Shanghái también baja más de un 1%, el Hansen opera con caída del 1,78% y ahora mismo el único de estos en positivo es el Kospi coreano, muy planito, pero con una subida del 0,06%. Muy bien, miramos a Europa, futuros de los índices. Eva Villanueva. Pues lo que estamos viendo es cómo la sesión en Europa se prepara para despedir la semana con ventas, unos futuros europeos que anticipan recortes en medio de la disputa comercial entre Estados Unidos y China, con el euro en máximos y pendientes hoy de la publicación del IPC de la eurozona y de nuevos resultados empresariales como Volvo. Miramos ahora al VIX de volatilidad, lo tenemos en verde, subiendo un 3,76% en 24,98 puntos. La verdad es que sí que ha rebotado de forma destacada en estas últimas horas. Será por las dudas que hay en torno a la banca regional allí en Estados Unidos, por el cierre del gobierno federal, o hay más. Enseguida lo vamos a comentar. Y vamos a mirar también a las criptomonedas. Tenemos a Bitcoin en su tiempo real cotizando ahora mismo en $108.859. En la última semana ha caído un 10%. Ha caído también Ethereum. En la última semana un nuevo 85%, frente a ayer un 2,26%, y cotiza en tiempo real Ethereum en 3.912. Ojo, porque hoy viernes tenemos Cripto Capital a partir de las 10:30. Ahí hablaremos de la cotización, de qué está pasando, de por qué el techo, si Bitcoin y otras criptomonedas, las stablecoins, están copando y están rascándole terreno al dólar como moneda refugio, como valor de referencia, y vamos a ver pues qué otras noticias han sido claves durante toda esta semana para entender cómo se está moviendo y qué está pasando en el ecosistema cripto. Cripto Capital a partir de las 10:30 de la mañana aquí en Capital Intereconomía. 7:18, miramos a los mercados y lo primero, Asia. Y empezamos por Japón, porque el Parlamento va a votar al primer ministro el próximo 21 de octubre. La fecha ha sido impulsada por el Partido Liberal Democrático, liderado por su nueva cabeza visible, Sanae Takichi, aunque la oposición se ha negado, citando las conversaciones de coalición que están en curso. El nuevo primer ministro tendrá que afrontar una agenda cargada de actos internacionales, entre los que se encuentran cumbres en Malasia y Corea del Sur y la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. China asegura que no ha revivido las tensiones comerciales con Estados Unidos después de sus restricciones con las tierras raras. Desde Pekín aseguran que ha sido el propio Trump el que ha revivido estas tensiones. En concreto, en el país asiático apuntan que fue la decisión de Washington de expandir las restricciones a las empresas chinas lo que hizo que vuelva al foco este desencuentro comercial entre ambos países. Eso sí, tanto
Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, como representantes diplomáticos chinos esperan que la reunión prevista a finales de mes entre Donald Trump y Xi Jinping se mantenga. Vamos con un nombre propio. BYD retirará más de 100.000 modelos de las series Tang y Yuan Pro por razones de seguridad. La compañía mismo cae un 80% en la bolsa Shenzhen y es que ha informado de posibles riesgos de seguridad relacionados con los motores de propulsión y las baterías de la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China. Esta es la retirada más importante desde septiembre de 2024, cuando el fabricante automovilístico retiró 97.000 vehículos por fallos en la unidad de control de dirección. Bloomberg News está contando que Nintendo podría producir 25 millones de Switch hasta marzo de 2026. Algo que le hace impulsar sus acciones un 2,50%. Es la cifra que desliza la empresa, que ha pedido a sus proveedores que lleguen hasta este número de consolas, lo que supondría ventas récord en el primer año de vida de la videoconsola. Todo esto haría superar las previsiones de los analistas de 17,6 millones de unidades vendidas en el actual año fiscal. Para ello, Nintendo ha duplicado su presupuesto de marketing desde el lanzamiento de la consola en junio para asegurar que el impulso continúe hasta 2025. Y el fabricante chino de vehículos eléctricos Li Auto establece su sede internacional en Hong Kong. Esta noticia no ayuda a sus acciones, que caen un 2,49% en la bolsa de Hong Kong. Es clave para el avance exterior de la compañía, en un momento en el que los fabricantes chinos viven una lucha sin cuartel por dominar la cuota de mercado. Según el organismo promotor de inversiones local Invest HK, este centro, que estará operativo a principios de año, coordinará la innovación técnica, la salvaguarda de patentes y la logística global. Es un movimiento necesario para la empresa, ya que entregó solo 34.000 vehículos en septiembre, un 37% menos que en el mismo mes del año anterior. Enseguida miramos a Europa para ver qué es lo que está por venir en esta jornada de viernes. Tenemos lo que está por venir este viernes en Estados Unidos. Las claves para hoy, ¿dónde están? Pues primero vemos esos futuros que caen un 0,62% en el Nasdaq 100 y un 0,54% en el S&P 500. Hoy pocas referencias. El dato de la FED de la variación de producción industrial en septiembre y publica resultados American Express. Bueno, ayer con un ojo marcado o puesto en los grandes índices americanos, vimos que bajaron el Dow Jones y el S&P 500, el Dow Jones un 0,65%, el S&P 500 un 0,63%, y tuvimos otro ojo en las acciones que cotizan en Estados Unidos, los llamados ADRs de BBVA y Sabadell. BBVA un 6,68% y Sabadell arriba un 3,92%. Pero más allá de estos títulos, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvieron las claves? Las caídas en varios bancos regionales arrastran a los índices. Thomson Corporation ha informado de un cargo adicional de $50 millones tras descubrir aparentes tergiversaciones e incumplimientos contractuales con dos préstamos comerciales. El valor ha bajado un 13% en bolsa. Western Alliance, por su parte, ha caído más de un 10% después de presentar una demanda contra el prestatario Cantor Group 5. Esto ha disparado las alarmas y despierta la desconfianza de la calidad crediticia del sector. El sector de los semiconductores y de la tecnología es la nota positiva de la sesión. Compañías como Micron y Oracle tuvieron subidas de más del 3%, aunque la gran subida del día la hemos visto en la empresa J.B. Hunt, cuyas acciones han subido un 22% después de que la compañía de transportes presentara unos resultados por encima de las estimaciones. Sin datos macroeconómicos públicos, sí que tuvimos la encuesta de la FED de Filadelfia, que cae a menos 12,8%, peor de lo previsto. El shutdown sigue afectando a la publicación de los datos. Para Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, los demócratas quieren que el gobierno siga cerrado. Los demócratas en el Congreso han votado a favor de cerrar el gobierno y sabemos lo que eso significa para la gente real. Sabemos lo que significa para nuestras tropas y nuestros agentes de la patrulla fronteriza, los agentes del TSA y los controladores aéreos y todos los que dependen de los servicios en todo el país. Es muy real y así hoy es otro día más en el que las familias estadounidenses sienten la presión personal y económica muy real de esta decisión imprudente que siguen tomando nuestros colegas demócratas. Quieren que el gobierno de los Estados Unidos permanezca cerrado.
Vamos con nombres propios. Eli Lilly cae más de un 3% en preapertura después de que Donald Trump haya asegurado que desde la administración están trabajando para conseguir medicamentos contra la obesidad más baratos. Estas declaraciones fueron durante una presentación en el despacho oval en el que se expresó el deseo de ampliar la disponibilidad de la fertilización in vitro. Trump ha afirmado además que el precio del Ozempic bajará de los $1.300 a 150. Vamos con Oracle, cae más de un 2% en las operaciones posteriores al cierre después de presentar perspectivas a largo plazo. Perspectivas que son mejores de lo previsto por los analistas de LSG, ya que la empresa espera un objetivo de ganancias ajustadas por acción de $21 sobre ingresos de 225.000 millones, mientras que la cifra que manejaba LSG era $18,92 por acción sobre ingresos de 198.000 millones. Y vamos con Meta, lo cuenta Bloomberg News. Está cerca de alcanzar un acuerdo de financiación de $30.000 millones para un centro de datos en Luisiana. La empresa tendría un 20% de la participación y compartirá este centro de datos con la compañía Blue Owl Capital. La operación ha sido financiada por Morgan Stanley. El valor cae en After Hours medio punto. Bueno, en Europa los futuros anticipan recortes en medio de la disputa comercial entre Estados Unidos y China y con el oro en nuevos máximos. Hoy estamos pendientes de algún dato y alguna compañía, ¿no? Pues sí, efectivamente estamos viendo cómo hoy Volvo va a ser quien tiña la sesión y el comportamiento del sector automovilístico con sus resultados. Apenas llegan unos flashes, los iremos desgranando esta mañana y también, por supuesto, ese dato de inflación en la eurozona que va a completar lo que ha sido esta semana de datos en Francia, en Alemania o en España, donde recordemos se elevaba el 3% el dato de septiembre. Bueno, y aquí en España y en toda Europa estarán pendientes de cómo el mercado lee el naufragio de BBVA frente a Sabadell. Pues sí, efectivamente es lo que define lo que era. Nos lo vamos a pasar bien hoy. No sabíamos si iba a ser a la apertura o al cierre de hoy, cuando la CNMV iba a desvelar el resultado de la OPA. Finalmente. Pero sí, lo ha hecho pronto, sí. Marta, que por ahí veíamos. Llegó pronto el aperitivo, se ha cotizado en Wall Street, lo que nos prepara de alguna manera para ver qué puede pasar a partir de las 9 de la mañana. Las acciones que cotizan de los dos bancos en Estados Unidos vía ADRs, hemos visto como los de BBVA han llegado a rozar el 8%, 7% de subida, y los de Sabadell un 4%. Naufragio porque la OPA apenas ha sido aceptada por un 25,33% de las acciones a las que se dirigía la oferta y del capital social de la sociedad afectada y un 25,47% de los derechos de voto. Y recordemos que los de Torres Vila se habían autoimpuesto una aceptación del 50%. Bien, ¿qué es lo que puede pasar a partir de ahora? Además del subidón que hemos visto en Wall Street, lo que nos prepara para el desayuno de esta mañana aquí en España, o el segundo desayuno, dependiendo de quién hablemos. Bien, lo que dicen, según el consenso de Bloomberg, dicen que los precios objetivos emitidos ayer por un total de 7 firmas de análisis sitúan de media en la acción de BBVA un 8% por encima de los niveles en los que se mueve en la actualidad, y es que la valoración promedio de estas firmas es un 1% superior a los 16,85 euros que sostenía hasta ayer el consenso de Bloomberg. Por su parte, los del Sabadell sitúan de media de la acción un 10% por encima de los niveles en los que ha cerrado en Wall Street este viernes. Muy bien. Bueno, más allá de los índices, más allá de los bancos, hoy muy pendientes del mercado de deuda, porque el interés del bono español está consolidando su nivel más bajo desde finales del año 2009. Pues sí, y es algo que no podemos perder de vista, porque ese mercado de deuda es y importa mucho. El interés del bono español a 10 años ha cerrado este jueves al 3,087% y ha comprimido así el diferencial, esa prima con respecto al bono alemán del mismo plazo, hasta los 51,8 puntos. Y es ese balance el nivel más bajo desde 2009. Según los datos del mercado, esa prima acumula ya varias semanas a la baja, perfora niveles de cercanía al bono alemán, que es el de referencia en Europa, según inéditos desde 2009, por lo que ha sido esa mejora de calificación crediticia de España en las últimas semanas por distintas agencias de rating. Bueno, hay algunos nombres propios, algunas cositas que vamos a vigilar, entre ellas la farmacéutica alemana Merck. ¿Por qué? Porque Trump ha llegado a un acuerdo con ella sobre aranceles a cambio de una rebaja en los costes de los tratamientos de fertilidad. Pues sí, Trump de nuevo poniendo la mirada sobre el sector farmacéutico, y es ahí donde hoy vamos a tener puesto la mirada en el sector en Europa, con el título, por supuesto, de Merck como protagonista. El acuerdo con Merck, con la alemana, le lleva a reducir el precio de los medicamentos para la fertilidad y a cambio va a recibir
ese alivio de lo que era el golpe arancelario, en lo que supone un paso más hacia el cumplimiento de la promesa de campaña de Donald Trump de hacer que esa fertilidad, esos tratamientos de fertilidad al FIP sea menos costosa y que se haga más disponible en Estados Unidos. Así, Merck va a ofrecer su cartera completa de terapias a través de la plataforma de venta directa al consumidor del presidente Trump, RX, y va a impulsar la fabricación en Estados Unidos. Bueno, y otro nombre propio, Essilor Luxottica, registra su mejor desempeño trimestral de toda la historia. Pues sí, y ha generado unos ingresos de 6.867 millones de euros en el tercer trimestre de este año. Es un 11,7% más interanual a tipos de cambio constante. Según el grupo, este crecimiento se ha debido al éxito de las gafas con inteligencia artificial, la sólida ejecución de su negocio en todas las regiones y el sólido dinamismo de ambos segmentos del grupo. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. En Janus Henderson Investors creemos que trabajar juntos es mejor, con tus objetivos y nuestra experiencia en perfecta armonía. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Capital en riesgo, comunicación de marketing. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Income Shares le ofrece el primer análisis. 7:32. Miramos al mercado americano. Lo hacemos con Ignacio Baquiano, que es Country Manager en Iberia de Lever Shares. Baquiano, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Susana. Bueno, oye, lo primero, BBVA Sabadell, ayer estuvimos pendientes porque el comunicado se emitió a las 8 de la tarde de ver cómo reaccionaba la bolsa americana y en verde los dos valores. Bueno, son ADRs. Sí, son ADRs y el mercado donde cotiza Sabadell es un poco menos líquido y sí que subía algo, pero hoy analistas están estimando que pueda recortar algo tras un poco la retirada, ¿no? Pero BBVA lo tomaba muy positivamente, con 6,68% de subida en la sesión y de hecho luego al cierre recortaba ligeramente, un 0,5%. Entiendo que el sector y todo el mercado americano de lo que está realmente pendiente es de dos motores. Bueno, hay muchos más, pero dos principales. Unos resultados empresariales que se están publicando y las guías, lo que están avanzando las compañías de cara a futuro, y luego todo el tema de la banca regional allí en Estados Unidos, porque no sé si hay tambores de run run, tropezón o algo más gordo. Te diría que está muy bien descrito esos tambores de run run, porque ayer el Dow Jones cayó 300 puntos, es un 0,7%, es una ligera caída y estamos muy cerca de máximos en la mayoría de índices. Pero ayer Zions Bancorp, que publica la semana que viene, anticipaba que iba a hacer un cargo de $50 millones, lo contabais en titulares, por dos préstamos que tienen a clientes grandes que van a tener problemas con esos préstamos. Además, ayer Western Alliance, otro banco regional, también anunciaba problemas en otro préstamo. Y te digo que realmente yo me quedaría con la frase que decía Jamie Dimon este martes 14 de octubre en los resultados de JP Morgan, que fueron espectaculares, pero él comentó en su rueda de prensa: hemos visto una cucaracha, y cuando ves una cucaracha significa que hay más.
o posibilidad de que haya más, y se refería a la quiebra de First Brands, a la quiebra de Tricolor. Son prestamistas y un productor de productos de automoción, de automóviles, que han tenido quiebras en septiembre y que está lanzando las alarmas en cuanto al crédito subprime para ese tipo de clientes, es decir, consumidores americanos con menos posibilidades económicas que están fallando con morosidad de más de 60 días en sus créditos de coches. Claro, tenemos a First Brands por los créditos de autos, tenemos a Zions, y esto me recuerda a lo que pasó cuando fue hace un par de años con también la banca regional allí en Estados Unidos, que dio un gran susto al mercado americano. Sí, efectivamente, el problema de la banca regional entonces fue cómo empezaron a subir los tipos y tenían bonos, digamos, con unos intereses muy bajos, y cómo muchos de esos bancos regionales se quedaron atrapados con ese problema que la FED un poco trató de solucionar. Realmente esto es más a nivel de morosidad y de créditos que puedan tener estos bancos regionales, porque los bancos grandes que ya han publicado la semana pasada, los resultados han sido muy buenos, pero sobre todo pues JP Morgan o Citigroup o Goldman Sachs generan mucho beneficio a nivel de su trading o a nivel de otros segmentos del mercado, pero todo lo que sea un poco, digamos, crédito a consumidor con menos poder adquisitivo está pudiendo crear problemas. Hay un sobreapalancamiento y hay una fragilidad en ese tipo de, digamos, cliente. Hoy, hablando de resultados empresariales, hemos tenido durante toda la semana las cuentas de algunos grandes bancos, pero hemos tenido también de algunas tecnológicas. Ayer, por ejemplo, muy importantes los de TSM. ¿Cómo fueron y efecto en el mercado de chips? Pues mira, los resultados de Taiwan Semiconductors, que fueron buenos porque fue $2,92 y se esperaba 2,62, y llevan el año 48% de subida en los últimos 12 meses. Realmente el valor luego lo cogió, digamos, con recortes del 1,5%, que no es muy relevante, pero aquí haría referencia a cómo el sector tecnológico está en esos máximos y en esas valoraciones un poco que yo vengo diciendo ya en casi intervenciones contigo, un poco de locos, ¿no? Y cómo ese sector se está sobrealimentando entre unas compañías y otras, entre Nvidia, Oracle, OpenAI, etcétera. Hay, digamos, como muchos acuerdos con futuros promesas de ingresos para estas compañías, endeudamiento que puede llevar a problemas en ese sector tecnológico con esas valoraciones. Para la semana que viene, para hoy, ¿qué resultados esperar? Bueno, hoy vendrán resultados de American Express y otras firmas de bancos o de financieras. La semana que viene resultados ya importantes, pues por ejemplo publicarán Netflix, Amazon, es decir, muchas compañías, también muchos bancos la semana que viene, y como que el sector ahora o el inversor va a estar muy pendiente a esas ruedas de prensa y qué puedan decir a nivel de créditos todas las entidades bancarias o financieras. Oye, y ya la semana que viene vamos a tener dato de IPC, por fin, ¿no? Para el día 24, si no pasa nada. Efectivamente, se esperaba para la semana anterior y realmente lo van a pasar a eso, como comentabas, el día 24 de octubre, por lo menos tendremos un dato de IPC. Sí que es muy relevante porque la FED ahora mismo sería como que está conduciendo o navegando a ciegas. Se tiene que estar basando en datos de empresas privadas, y esa falta de datos realmente como que puede ser un problema para la FED. De hecho, esta semana te diría que ya prácticamente el 100% del mercado da por hecho que bajen 0,25% los tipos de interés en Estados Unidos, pero ya hay un 80% de gente o de traders apostando a que sea mayor la bajada, 50 puntos básicos. Veremos al final en qué queda a finales de octubre. Oye, mirando las materias primas, oro y plata siguen pulverizando auténticos récords. Sí, $4.287 la onza de oro. Es tremendo cómo semana por semana ya avanzamos de $200, $300 por semana, y la plata en $53 la onza. Destacaría también a nivel de petróleo que corregía el Brent durante esta semana, estamos por debajo de $61, y eso en realidad es algo positivo para la FED en cuanto a inflación, puesto que al final es lo que mayor genera subidas de inflación, esa subida de petróleo, con lo cual a lo mejor por ahí un poco de respiro para la FED. Pero sí, el mercado muy fijado también en materias primas, y también te mencionaría el bono de 10 años americano por debajo del 4%, es decir, está viendo ese flight to quality, ese vuelo hacia la seguridad, comprando bono americano del Tesoro. Y también destacarte a nivel de volatilidad que está el índice en 25,43, el VIX. Eso no ocurría desde mayo, es decir, como que el mercado tiene ese run run que comentabas tú al inicio,
puesto que hay como muchas cosas con el mercado en máximo y valoraciones muy altas. La verdad es que en el mercado, yo hablando en estos últimos días con distintos expertos, distintos gestores, veo como hay dos monedas. Unos que cuentan que hay todavía margen para nuevas subidas en bolsa porque hay mucha liquidez en el mercado, porque los resultados se están aguantando y porque la inteligencia artificial está permitiendo mejorar márgenes y también aumentar las expectativas de crecimiento económico. Y por otro lado, tengo a otro grupo de gestores, analistas, que me dicen que se está barruntando un recorte que sería sano, lógico y necesario también. No sé tú de qué lado estás. Yo estaría en ese segundo grupo de cautela y de precaución, y el mercado está en máximos. Y mira, voy a recordar la fecha, el 19 de octubre del año 87 y del año 97. En el año 87 fue el Black Monday del mercado, un 22% corrigió el Dow y el 7% corrigió en 1997. Octubre es un mes muy complicado, muy volátil, y aunque puedo pensar que sí, que el trend es positivo y que hay mucha euforia en mercado, a lo mejor con cierta corrección en octubre, pero luego de cara a fin de año a lo mejor que sigamos subiendo porque la tendencia es alcista y es verdad que el inversor al final es el que hace subir esos índices, pero hay demasiada euforia y yo llamaría más bien a la cautela y en mirar sectores que no lo hayan hecho tan bien, como energía o como salud, como posible refugio, incluso consumer staples. Oye, para terminar, durante toda esta semana hemos visto mucho ruido en torno a las tierras raras. Lo penúltimo es que China ha impuesto restricciones sobre las tierras raras para vencer a Estados Unidos en esa batalla que llevan luchando desde hace ya bastante tiempo. ¿Esto afecta, este ruido, al mercado? ¿Tiene alguna consecuencia en algún sector, en tecnología, en chips o algo así? Sí, desde luego que afecta, pero como que otras noticias han tapado esta, realmente China produce el 60% de tierras raras y procesa el 95% o controla ese proceso de refinado el 95% de ellas, y cuando China ha tomado este movimiento de amenaza a Estados Unidos y de controlar esas exportaciones, yo creo que tenía muy pensada la posible reacción de Donald Trump con esa imposición que quiere hacerles de 100% de aranceles otra vez a China, que realmente es un poco como llover sobre mojado con estas amenazas que hace. Y el movimiento de China al final es algo muy relevante y que son muchas compañías de tecnología, pero también de defensa, de automóviles que tienen dependencia de esas tierras raras que produce China y que obviamente es algo que barrunta el mercado y que puede tener grandes repercusiones. Muy bien. Ignacio Baquiano, de Evershare. Está el mercado apasionante. Lo estamos pasando yo al menos pipa. Muchísimas gracias por los detalles, por el análisis y nada, buen fin de semana. Cuídate. A ti, Susana, buen fin de semana. Cuídate, gracias. Chao. Income Shares le ha ofrecido el primer análisis. En Fundación Telefónica creemos que la tecnología no tiene edad. Si tienes más de 65 años, vives en un área rural y quieres descubrir cómo las herramientas digitales pueden hacerte la vida más fácil, apúntate a Reconectados Rural, el programa de Fundación Telefónica adscrito al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. Infórmate ahora en fundaciontelefónica.com. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. La sostenibilidad se ha consolidado como un pilar estratégico en la toma de decisiones corporativas, alcanzando la misma relevancia que áreas tradicionales, como finanzas o recursos humanos.
ya no se percibe como un coste, sino como una oportunidad de negocio y una fuente de competitividad a largo plazo. Las organizaciones la integran de manera más pragmática, orientada a resultados y alineada con su propósito, que actúa como guía en su desarrollo. El talento también exige este compromiso. Las nuevas generaciones prefieren trabajar en entornos donde la sostenibilidad forme parte del ADN empresarial. En este contexto, los expertos coinciden con la necesidad de una regulación armonizada que simplifique los procesos sin frenar la innovación. Advierten del riesgo de la burocracia excesiva y subrayan la importancia de formar profesionales capaces de aplicar la normativa con visión transformadora. En definitiva, la sostenibilidad ha pasado de ser una tendencia a convertirse en el motor que impulsa la innovación, la competitividad y el futuro del tejido empresarial. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. No le des más vueltas. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, una cesta de 1,2 kg de melocotón amarillo con denominación de origen Calanda a 5,99 euros. En tienda web y app. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato. El Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. Capital Intereconomía, con la educación financiera. Vamos con los diarios y empiezo con 5 días. Los 3 llevan en portada el fracaso, la operación fallida de concentración bancaria en España. 5 días. El BBVA fracasa en la OPA sobre Sabadell. El economista: BBVA fracasa en la OPA al Sabadell y acelera la recompra de acciones. Y Expansión: fracasa la OPA. Cuentan además otras noticias. Por ejemplo, El Economista: el número de viviendas terminadas cae al 11% y agrava la falta de oferta. Cuenta que las eléctricas fuerzan al gobierno a pronunciarse sobre Almaraz y que Cox prevé doblar sus ingresos tras un plan inversor de 5.000 millones de euros. También muy interesante, los fondos superan el 10% de Catalana Occidente. Si aceptan el canje, Inoxa lograría el umbral mínimo del 75% exigido para la OPA. En 5 días cuentan además que la vivienda cuesta más que una vida laboral en 6 regiones. Cuenta que Nestlé anuncia un recorte de 16.000 empleos y sube un 9% en bolsa. Y en el diario Expansión, 2 temas que destacan. 1. Telefónica sienta las bases de su ERE, de su expediente de regulación de empleo, con un pacto social, y Cox desafía a los gigantes energéticos con un plan para invertir 5.500 millones de euros. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. El País señala en su portada: fracasa la OPA del BBVA al Sabadell. El banco catalán logra mantener la fidelidad de sus accionistas tras una batalla de 17 meses y aspira a seguir siendo independiente en el futuro. En El Mundo también resaltan el fracaso de la OPA del BBVA. Solo convence al 25 de los accionistas del banco catalán tras una pugna marcada por la hostilidad del gobierno, dicen. La Razón señala: Koldo: no entiendo que Aldama esté libre y Santos en prisión. El exasesor de Ábalos habla con La Razón tras callar ante el juez. El exministro y Santuvo Escolta enfilan el camino al banquillo sin aclarar el origen del dinero. Y en el ABC, además de la OPA, también en primera plana, Koldo viajaba con un cuarto sobre para pagar.
para pagar prostitutas lo llevaba en sus desplazamientos con avalos de ministro. El juez le mantiene en libertad, pero señala el dinero que queda por encontrar del asesor de la ex mano derecha de Sánchez. En Estados Unidos, en The Wall Street Journal, titulan que el Departamento de Justicia acusa al ex asesor de Trump, John Bolton. El ex asesor de Seguridad Nacional fue acusado de mal manejo de información clasificada, convirtiéndose en el último de los críticos del presidente en enfrentar un proceso judicial. Por su parte, The Washington Post destaca que jueces amonestan a la administración Trump y le imponen reveses legales en casos de Chicago, y en The New York Times señalan cómo Trump planea reunirse con Putin para hablar sobre un alto el fuego en Ucrania. En Alemania, el Handelsblatt destaca reuniendo con Putin programada. Comienza una fase decisiva en la diplomacia de Trump hacia Rusia, mientras el Frankfurter Allgemeine señala a las Lites Benamerz como un canciller fuerte. Nos vamos al Reino Unido con la portada de Times, que señala al jefe del MI5 frustrado por el colapso del caso de espionaje en China, mientras que Financial Times, por su parte, destaca que Arabia Saudita negocia con Estados Unidos un pacto de defensa. Y acabamos este repaso de prensa europea con la portada de Le Monde. En Francia, tras escapar de la censura, Sébastien Lecornu sigue bajo presión de la Asamblea Nacional, mientras por su parte el SECO destaca en sus primeras páginas el impuesto de retención ya genera controversia. El Ministerio de Hacienda insta la cautela respecto al rendimiento de ese nuevo impuesto sobre los activos financieros de las sociedades holding. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso, Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. ¿Lo escuchas? Avanzamos con fuerza. Si tienes una empresa, este mensaje es para ti. En Cuchabank somos motor para tu empresa. Afrontamos juntos nuevos retos, como hacer de la sostenibilidad una ventaja competitiva. Reforzar tu empresa es nuestro compromiso. Cuchabank, en serio. Más info en cuchabank.es. En CESCE te decimos sí a todo. ¡Sí! Con Máster Oro Integral tendrás la solución más completa para tu empresa contra los riesgos de impago, la cobertura más amplia, los mejores servicios y un especialista en tu negocio siempre a tu lado. ¿A que suena bien? Llámanos al 900-104-438 o entra en cesce.es. CESCE, seguros de tu éxito. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app. La tradición y la innovación se dan la mano en el Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Miramos a Europa, vemos qué es lo que ha pasado esta semana y lo hacemos con María Canal, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. María, muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Bueno, uno de los temas importantes ha sido defensa. Bruselas planea disparar a un 40% las compras conjuntas en defensa. La Comisión Europea ha presentado su esperada hoja de ruta para el rearme 2030. Cuéntame cuáles son los pilares, los detalles. Sí, esta hoja de ruta lo que hace es responder a una petición que lanzó el Consejo Europeo a la Comisión y a la alta representante en junio. Tenemos claro que Europa está en peligro, lo vemos con las incursiones recientes, que hay que responder con solidaridad, unidad y determinación. Se ha movilizado desde marzo de este año mucha inversión, tanto pública como privada, y lo que es importante ahora es coordinar la utilización de esa inversión de manera que no se produzcan solapamientos y queden lagunas en otras áreas. Lo que hace esta hoja de ruta es precisamente intentar dar esa visión coordinada a el uso de la financiación, y lo
porque estableces un plan claro, con objetivos compartidos, con hitos concretos de aquí al 2030. Por ejemplo, propone 4 grandes iniciativas bandera europeas. La Iniciativa Europea de Defensa con Drones, que es el muro de drones al que nos venimos refiriendo últimamente, la vigilancia del flanco oriental, el escudo aéreo europeo y el escudo espacial de defensa. Identifica también esas 9 áreas críticas en las que propone completar la acción para evitar lagunas con coaliciones de capacidades entre Estados miembros. Por otro lado, continúa avanzando en ese mercado europeo. Lo que buscamos es economías de escala, potenciar la innovación y la compra conjunta con objetivos no vinculantes a los que te has referido ya, y establecer una gran área de movilidad dentro de Europa, de manera que si en algún momento hubiera una contienda de alta intensidad pudiéramos desplazar tropas muy rápidamente. Buenas noticias también en otra iniciativa muy particular, el programa de defensa europeo, el famoso EDIP, que llevaba un tiempo en trílogos, en discusiones entre los colegisladores y para el que se llegó a un acuerdo político provisional ayer. Va a movilizar 1.500 millones de euros de aquí al 2027 con el objetivo de apoyar todo este plan de preparación de aquí al 2030. Bueno, defensa ha sido uno de los temas clave, pero otro de los temas ha sido la tecnología y la transición mundial limpia y resiliente, porque la Comisión ha propuesto una nueva estrategia para definir esa transición. Cuéntame los detalles, ¿qué sabemos? Sí, aquí en el 10º aniversario del Acuerdo de París y en un contexto geopolítico algo cambiante, hemos querido establecer nuestra visión en materia de clima y energía. Lo que hace esta comunicación en realidad es confirmar que la Unión Europea quiere mantener el rumbo en la lucha contra el cambio climático, tiene ese compromiso de descarbonización de la economía de aquí al 2050. Quiere apoyar a sus socios mundiales en esta lucha también, pero a la vez se quiere convertir en la potencia industrial que suministre y proporcione tecnologías limpias y soluciones de adaptación a socios mundiales. Lo hemos visto, por ejemplo, a través del Global Gateway. Así que, por un lado, socio fiable comprometido con el multilateralismo y el orden mundial, un objetivo al que seguimos plenamente adheridos, pero también esa necesidad de integrar nuestra propia competitividad, atrayendo toda esa inversión limpia a nuestro continente y favoreciendo que otros socios puedan beneficiarse de ellas. Ha sido muy intensa la semana, ¿no, María? Con temas muy importantes, de muy larga trayectoria, de trascendentales, ¿no? Estructurales, que decimos. Sí, muchos temas muy variados, entre ellos también ese impulso a la digitalización, a posicionarnos como líder en inteligencia artificial con el anuncio de una tercera oleada de factorías, de fábricas de inteligencia artificial. Tenemos la suerte de que en España vamos a tener 2, se ha anunciado una nueva en Galicia, establecida en el Centro de Supercomputación Gallego. Ya hay un total de 19 factorías en 16 países en esa red europea, que lo que busca es favorecer un ecosistema en el que nuestras pymes, nuestros emprendedores se puedan beneficiar de todas esas soluciones de inteligencia artificial que pueden mejorar su productividad. Muy bien, pues María Canal, muchísimas gracias por las claves. Cuídate y que tengas buen fin de semana. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. Buena semana, Susana. Pulso Geopolítico. Actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso Geopolítico, en Radio Intereconomía. Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Prosus, Airbus, Ferrari, Lululemon. Empresas cotizadas, su historia, sus cuentas, sus proyectos y su evolución en bolsa. Radar Empresarial, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Capital Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico.
2 minutos para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Bárbara. Bueno, una mañana de viernes con niveles de tráfico muy altos para ser mañana de viernes. Hablamos de tráfico muy lento en gran parte del este de M30 en 2 recorridos, Méndez Álvaro, Puente de Ventas, Costa Rica, Nudo de Manoteras, en entradas como la A1 y M11, Avenida de América. Por otro lado, prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, sentido centro. Parece que se alivia un poquito el acceso por Avenida del Mediterráneo a la Plaza del Conde de Casal, pero nos encontramos también con circulación muy densa en otras entradas como la A5 entre Los Llévenes y Alto de Extremadura o Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey. También tráfico intenso en el oeste de M30 en dirección norte, en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, Paseos del Prado y Recoletos dirección Paseo de la Castellana o Avenida de Menéndez Pelayo sentido Príncipe de